Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, yo soy Rafa Fernández y esto es El Tribuno. Pues bien, hoy venimos con un tema no interesante, súper interesante y en ocasiones algo delicado de hablar. Ya sabéis que incluso las redes sociales o incluso en esta plataforma, pues según qué temas no se pueden tratar como uno quiere y cuando lo tratas, pues bueno, puedes incluso hasta recibir ciertos correos, ciertas cosas pues que no nos interesan, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a ir al ojo del huracán. Vamos a entrar un poquito en el kit de la cuestión en cuanto al tema de George Soros. Ya sabéis que en este canal llevamos hablando de Soros muchísimo tiempo. Los que me seguís desde hace tiempo también conocéis que en otro canal que también tengo, ya empecé a hablar de Soros, incluso he pasado algún vídeo por aquí del enlace a algún vídeo de cuando yo empecé a hablar de Soros y qué es lo que hace este señor a lo largo y ancho de todo el mundo. Se sabe que tiene, pues bueno, los tentáculos extendidos por todo el planeta. Medios de comunicación, gobiernos, en fin, sus ONGs, sus fundaciones, que esto de ONG y de fundación, pues bueno, tienen más de influencia política y sobre todo de intentar implementar sus ideales, su Agenda 2030, en fin, todo lo que ya vais conociendo a lo largo del tiempo que llevamos hablando en este canal. Pero hoy le vamos a dar una vuelta de tuerca y vamos a ir un poquito más allá. Hoy tengo una invitada, que yo creo que es una invitada de lujo, podemos decir, y que además ella hizo un reportaje sobre Soros. O sea, ha tocado temas muy molestos y que en la actualidad, pues bueno, al parecer pues tiene pues un litigio, ¿no? Con el clan Soros, por decirlo de alguna manera. Así que vamos a presentar a nuestra invitada, Isabel Cuervo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Rafa, muchísimas gracias por la invitación. Pues es un lujo tenerte con nosotros. Os voy a redactar un poquito quién es Isabel. Pues Isabel obtuvo el premio Emmy en 2015 por la investigación periodística en la categoría de preocupación social. En 2018 realizó un reportaje investigativo sobre George Soros, lo voy a decir en mi español, para USA GMTV, por la cual le censuran y someten a investigación federal. Después de ello, comienza a denunciar desde sus redes sociales todos los poderes ocultos detrás de este señor, de ya sabéis quién, los medios que la bautizan como la periodista que se atrevió a enfrentar al potentado millonario George Soros. Bueno, parece que, que esto es importante, ¿no? Porque por lo menos cuando estás en el ojo del huracán eres importante. Yo lo estuve en su momento, pero bastante menos que tú. Ella ha trabajado a lo largo de toda su carrera en diferentes canales de televisión como Univisión, NBC, Telemundo, Mega TV, BBG, USA GM, entre otros muchos medios de comunicación. Así que, dicho esto, Isabel, eh, es muy curioso. A ver, que te he perdido. A ver, si te pregunto quién es Soros, así directamente, ¿qué es lo que tú me podrías contestar? ¿Quién es Soros en la actualidad? Bueno, Rafa, Soros es el gran injerencista de las naciones, ahora lo puedo decir con gran seguridad, ya en este 2022, después de haber investigado a Soros durante bastantes años, desde 2018. Realmente, antes de 2018, yo no tenía idea de quién era Soros, al menos había escuchado hablar de él brevemente, muy esporádicamente, y siempre pensé que se trataban de teorías de la conspiración, algo que pues obviamente no me interesaba ahondar, pero en 2018 cae en mis manos, dado que el medio para el que yo trabajaba, la Agencia Federal de los Estados Unidos, USAGM, una organización, un medio de comunicación del gobierno federal de los Estados Unidos, bueno, publica en su página web una noticia sobre
el financiamiento de Soros a unas organizaciones en Colombia y otros lugares del mundo que podrían estar ligados con narcotráfico, terrorismo y, bueno, también medios de comunicación independientes. Cae en mis manos esa publicación, ya te digo, el mismo medio de comunicación para el cual yo trabajaba, la leo y lo primero que hago es buscar el informe oficial de Judicial Watch, que es el órgano o la organización que hace primariamente esta investigación para poder pues leerla y constatar si realmente la información es fidedigna. Efectivamente, luego de días de revisar esa información, rastrear, buscar data, documentación, pues compruebo que la documentación, obviamente de Judicial Watch, es un órgano judicial que en su objetivo es perseguir la transparencia en el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, uno como periodista de investigación siempre debe investigar a quien investiga, investigar lo que crees o lo que no crees, porque de eso se trata, de confirmar y corroborar hechos. Bueno, lo confirmo, lo corroboro y soy la primera sorprendida. En ese momento yo informo al departamento de televisión que es para el cual yo trabajaba de mi interés en hacer un reportaje investigativo sobre ese tema, sobre ese campo, sobre esa denuncia de Judicial Watch, pero también ahondando sobre todo en lo que son las organizaciones de George Soros en Latinoamérica, con gran énfasis en Colombia, Cuba y Venezuela, porque al empezar yo a investigar, pues comencé a encontrar también mayor información que incluso Judicial Watch no tenía en su informe y empiezo yo a adherir información anexa, ya te digo especialmente sobre este triángulo en Latinoamérica, Cuba, Colombia y Venezuela. Encuentro, para mi mayor sorpresa, pues que efectivamente no solamente hay unas organizaciones, sino muchas organizaciones en Latinoamérica ligadas a los o que reciben, que son receptoras de dinero de George Soros, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes, abro y cierro comillas, y que por su parte en Colombia estaban ligadas a personas que han tenido o aún tienen contacto y actividad delictiva en organizaciones como las FARC y el ELN. Entonces, pues obviamente, como tú sabes que yo soy colombiana, tengo fuentes absolutamente mm, muy rigurosas, ¿no? En Colombia también conozco muy de cerca la realidad cubana, he estado en Cuba, he estado dentro de Cuba, conozco muy bien cómo se vive en Cuba, qué es propaganda y qué no, y también, obviamente, he hecho cobertura en Venezuela. Durante muchos años, en los 90, yo fui reportera de guerra, básicamente, cubría lo que era guerra, narcotráfico, paramilitarismo en Colombia y en otros lugares de Latinoamérica, donde me enviaban los medios de comunicación para los cuales yo trabajaba. Pues bueno, jalé de estas fuentes importantes que tengo en Latinoamérica, otras anexas que tengo aquí al interior de Estados Unidos dentro de órganos de gobierno y también de seguridad, de investigación, como agentes del FBI, a quienes consulté, unos off the record y una on the record, que es Leah Fowler, a quien tengo en cámara en ese reportaje, también certificando información. Doy esta información, hago el reportaje especial, lo publico en entre mayo y junio de 2018, porque fueron varios cortes de video, varias ediciones, varios días de emisión. Estuvo 5 meses al aire la denuncia, la información con todos los elementos que ya te he nombrado. Y en octubre de 2018 lanzan una falsa información dentro de Estados Unidos diciendo que yo había hecho un reportaje antisemita. Entonces, pues como periodista de investigación, voy a investigar brevemente que a quién se le ocurre semejante estupidez, ¿no? De un reportaje que es netamente político y de denuncia o principalmente sobre las actividades de George Soros con organizaciones ligadas al narcotráfico, al terrorismo y a los llamados guerrilleros, que no son más que grupos criminales de narcoterrorismo en Colombia.
Investigo y me doy cuenta que el personaje que lanza esto se llama Phil Peters. Phil Peters es un personaje oscuro aquí en Washington, en los Estados Unidos, que lo que hace es lobby para poder tener negociaciones directas entre comercio Estados Unidos-Cuba, porque aunque ustedes no lo crean, el famoso bloqueo pues no existe, es una falacia. Hay unas disposiciones comerciales de Estados Unidos sobre Cuba que Cuba llama bloqueo económico, pero la realidad es otra. Son miles de millones de dólares los que se negocian anualmente entre Estados Unidos y Cuba. Negocios muy rentables en los que está involucrado no solamente Phil Peters en el campo de la agricultura, sino varios senadores de los Estados Unidos a quienes también denuncio y hago referencia en varias informaciones mías, como debe ser, porque mi deber no es ocultar información, sino al contrario, revelarla y denunciar a quien tenga que denunciar. Esto ocasionó, pues, que la agencia de noticias federal de los Estados Unidos, USAGM, para la cual yo trabajaba, me sacara del edificio escoltada y me sometiera a investigación federal de inmediato, lo cual para mí, pues, fue un exabrupto total. En ese momento no entendía qué pasaba. Después, investigando, indagando, rastreando mi propio caso, pues me doy cuenta cómo las mismas directivas de USAGM se carteaban con Open Society Foundation, sus ejecutivos y directamente incluso con Soros. El director de entonces de USAGM, por ejemplo, el CEO John Lansing, le escribió una carta directamente a George Soros pidiéndole perdón por el trabajo periodístico que había realizado un reportero de su agencia y diciéndole que lo admiraba profundamente y que además de todo estaba enamorado de su labor. Eso esclarece, yo creo que para ti muchísimas cosas, porque Madre mía. podemos ver cómo el estado profundo funciona y sobre todo cómo los medios, sin importar incluso que sean representativos del gobierno de los Estados Unidos, están arrodillados ante el gran injerencista de las naciones, que es George Soros. Ujú. Hemos visto cómo hace poco tiempo los medios de comunicación en Estados Unidos arrollaron literalmente a, a Trump, en este caso, a Donald Trump. Detrás de los medios de comunicación actuales en esa persecución hacia Donald Trump, ¿también se incluirían los siervos de Soros también? Sí, cómo no, yo lo he denunciado también, pueden pasar por mi canal y perdona aquí la cuña Sí, sí, publicitaria. no, no, tranquila, luego haremos publicidad de tu canal, sin problema. Por mi canal para que vean información, sobre todo las denuncias que yo hago puntuales sobre medios hegemónicos de comunicación aquí en Estados Unidos que están realmente muy vendidos a las billeteras más abultadas que controlan la economía global, como una de ellas, la de George Soros, que no es realmente una de las más abultadas, pero George Soros es un elemento clave, básico en lo que es el dominio de la economía mundial, porque pues obviamente él sí maneja desde su fondo de inversiones a propósito, en un paraíso fiscal en el Caribe, porque por supuesto todo lo que se pueda evadir se evade, ¿verdad? Maneja los dineros pues de grandes billeteras globales. ¿Para qué? Bueno, pues con fin de no solamente tener réditos económicos, sino tener dominio, poder, sobre todo la lucha de poder global es clave. ¿Que eso deja grandes ganancias? Claro que sí, porque incluye las grandes ganancias. Los medios de comunicación, Rafa, especialmente los grandes, los medios hegemónicos de comunicación como el New York Times, Washington Post y de allí para abajo todos, no solamente están vendidos al globalismo, sino que también son receptores de dinero de las arcas de George Soros, de la Open Society Foundations, que valga también la pena decirlo aquí, la Open Society Foundations de Soros, del multimillonario George Soros, recibe fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos, algo que yo también me dediqué a rastrear en 2020, lo pude confirmar y lo publiqué en mi canal de YouTube que lleva mi mismo nombre, para los que quieran pasar, navegar por ahí, ver información y tener más detalles sobre el asunto.
Madre mía. Es un hecho, es un hecho. Sí, sí, es que si te metes cada vez más, cada vez más, cada vez más en el tema de Soros, te das cuenta de que es un señor que está por encima de los gobiernos, que maneja a los gobiernos como si fuesen títeres, porque aquí en España, o sea, todo lo que hemos vivido en Estados Unidos con Trump, desprestigiarlo, atacarle, luego se ha ido viendo en algunos medios independientes que realmente no tienen la influencia de Soros, se ha ido viendo cuáles son las realidades. Las realidades son otras muy diferentes. Pero en Europa Soros pues también tiene sus tentáculos y sus marionetas. Aquí en España tenemos a un presidente, Pedro Sánchez, que es un presidente progresista, no sé cuál es su progreso, y que nos está un poco argentinizando, es decir, nos ha subido impuestos, nos va a seguir subiendo impuestos y siempre carga políticamente contra los mismos porque no están alineados con el foro de Davos, con la Agenda 2030, es decir, están alineados pues con una, perdón, una libertad real, con una libertad y una democracia real. ¿Es posible que algunos gobiernos de Europa estén manejados directamente por Soros? Pero por supuesto que sí. De hecho, Europa conoce mucho mejor a George Soros que Latinoamérica. Por eso mi interés en ese momento en la investigación era enfatizar en las garras de Soros en Latinoamérica, porque nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Yo tuve que empezar en ese reportaje por explicar quién era George Soros y, por ejemplo, informar sobre noticias que en Europa son de ya mucho acceso y de mucho conocimiento, como la quiebra del Banco de Inglaterra por parte de Soros, como por ejemplo que Soros también fue procesado en Francia en algún momento por sus juegos sucios económicos, porque no hay que olvidar que él pues es un especulador financiero. ¿Eso es legal? Sí, pero también es inmoral y también se pueden tener jugadas sucias dentro de lo sucio. Bueno, esto es lo que hace George Soros sin importar cuántas familias caigan en la quiebra de un día para otro, sin importar cuántos pueden estar quedando en la física calle, aguantando hambre, no importa, esos son solamente jugadas financieras del gran injerencista de las naciones. Ese es uno de sus juegos económicos, pero por el lado político, pues está el juego político de Soros tanto con izquierdas como derechas, porque hay que decirlo, muchas personas me preguntan, pero bueno, lo peor es que Soros financia a la izquierda. Sí, tal vez en tu país, donde quiera que te encuentres, pero en otros ha financiado también derecha, centro, no importa. Lo importante para este titiritero global como es Soros es poder entrar al país que él tenga en mira y poder desestabilizar las bases de ese país. Luego de desestabilizarlo, ¿qué viene? Bueno, viene el caos. Cuando hay caos, hay una gran facilidad de manejo de ese país porque ya está en caos, ya hay un desorden, ya hay un desequilibrio. Luego del caos, ¿qué pasa? Bueno, va a atacar directamente las tres líneas de poder, el ejecutivo, el legislativo y judicial. Y lo hace magistralmente porque hay que reconocerlo. Es un monstruo, pero un monstruo que sabe lo que está haciendo. Por eso es que tantos países han caído en el juego maquiavélico de George Soros. Lo digo literal, hay compra en el campo legislativo, en el ejecutivo también y en el judicial. Eso está pasando en Colombia, eso ha pasado en Argentina, eso ha pasado en tu país, especialmente España está muy, muy tomado por los juegos injerencistas de Soros y con un presidente, bueno, que no ayuda, ¿verdad? O que ayuda más bien con gran énfasis a los intereses de Soros. Eso de que acabas de decir que le da igual pagar la derecha o la izquierda, sí es cierto, porque aquí tenemos el Partido Socialista, que es el partido actual que está gobernando en una coalición con un partido minoritario que es Unidas Podemos, que es la extrema izquierda, serían los más marxistas, es decir, un partido socialista con un partido marxista. Y también hemos visto imágenes como el antiguo presidente de un partido político de la derecha, que es el Partido Popular, que es centro derecha, también se ha hecho la foto
con Soros, es decir, todos ellos se han hecho la foto con Soros. Tan solo hay un partido que habla de lo que tú estás comentando, que es Vox, en este caso, que está dirigida por Santiago Abascal, y este es el que denuncia también todos los actos y las tropelías que está realizando en España y todos sus juegos sucios y todo su movimiento. Pero vamos a ir un poquito más allá. Todo lo que hace este señor deberá de tener una finalidad, porque vemos la Agenda 2030 que quieren imponer en Europa, que es una agenda que, según Soros, en el foro de Davos, dijo que seríamos muy pobres, pero muy felices. Eso te deja un poco fuera de combate, porque vemos que en España y en el resto de Europa nos rige la Unión Europea, que está perfectísimamente tomada por esos poderes de Soros, donde cada vez más hay más restricciones, donde el que quiere cultivar girasoles no puede porque la Unión Europea no se lo permite, porque hay una cuota de mercado y de plantaciones de girasoles, por ponerte un ejemplo. No se puede ampliar en ciertos otros campos porque la Unión Europea lleva unas directrices de esa Agenda 2030, donde seremos muy felices, pero enormemente pobres. Este señor, su finalidad es empobrecer a la ciudadanía, destruir la sociedad. ¿Cuál es la finalidad de este señor? Porque llega un momento en que, como bien has dicho, paga derechas, paga izquierdas, no importa. Vemos partidos que están condenados por este globalismo sorosiano, que es Vox, Marine Le Pen en Francia, vemos a Víctor Orbán en Hungría, vemos Polonia, vemos, por ejemplo, en Brasil el partido de Jair Bolsonaro. Es decir, hay una serie de personajes políticos que están acosados continuamente porque son partidos que lo que quieren es la libertad real, la democracia real y que se ejecute en el país correspondiente. Pero, Isabel, ¿cuál es la finalidad de este señor? Porque llega un momento en que a mí ya, yo me pierdo ya. Puras ansias de poder y dominio global. Como lo dije, yo pienso que desde un inicio tuve ese olfato periodístico de decirlo y redactarlo así en ese reportaje censurado y borrado de 2018, pero que pueden encontrar en mi canal como reportaje completo George Soros, ahí lo van a poder ver. Y decía en una de las líneas del track de información puras ansias de poder global. Definitivamente sí, eso es lo que se desea. Ahora, estudiando más a fondo después de 2018 lo que es el globalismo, pues me he dado cuenta que es como un guión muy bien escrito. Ahí está. ¿Cuál es el interés? Bueno, definitivamente instaurar el globalismo. ¿Qué es el globalismo? Bueno, nada más que tener dentro de un solo paquete de que incluso su sociedad se llama Open Society Foundation, sociedad abierta, Fundación Sociedades Abiertas, porque ese es su centro, digamos, filosófico en la cabeza de Soros. Su idea es tener al mundo en un paquete global, como te lo decía, dominado, controlado bajo un solo gobierno, bajo una sola moneda, sociedades abiertas, sin fronteras, y todo esto tal vez pueda sonar muy bonito. También como suena la Agenda 2030 de la ONU, suena tal vez muy bonita, tal vez la escriben muy bien, tal vez la venden muy bien, no diría yo tal vez, yo estoy absolutamente segura que es así, pero para algunas personas puede haber algunas dudas. Bueno, no es sino visitar las fuentes oficiales, tanto la de la Open Society Foundations como la de la ONU en la Agenda 2030 y leer estos apartados con detenimiento. Leer qué dice entre líneas para que entiendas, por ejemplo, lo que tú decías y lo que propone la ONU y lo que le gusta a Soros y a todos estos injerencistas de las sociedades y de las naciones y que quieren romper el Estado-nación de no tendrás nada y serás feliz. ¿Por qué vas a ser feliz? Porque vas a depender del Estado, porque te vamos a dar todo, porque la gobernanza va a ser global. Pero ¿a cambio de qué? Esa es la parte, el pequeño detalle que no te lo dicen, porque si a ti te pintan un mundo sin fronteras, tú dices, pero qué hermosura. Y si te pintan arcoíris y te dicen
sienten que eso es equidad y que eso es aceptación y que eso es bondad y que eso es belleza, tú también compras el arco iris. Y si te dicen a ti que dicha, porque vas a tener una renta básica mensual, pues tú dices, pues qué bien, porque yo pienso que llevo muchos años como pagando impuestos y poco veo. Entonces te puede sonar, el guión es bastante bueno, lo malo es la puesta en escena y lo malo es lo que no te dicen y lo que hay que leer entre líneas, pero que está clarísimo en la cabeza de los globalistas. ¿A cambio de qué? A cambio de tu libertad, a cambio de tu libre albedrío, a cambio de tu propia decisión y el manejo de tus decisiones como ente, como ser, como persona independiente, como ser civil, libre y soberano. Eso se acabaría. Oh, pequeño detalle. Por ejemplo, ¿cómo sería esto? Bueno, imagínate cómo fue tu vida en 2020 cuando de un solo plumazo cerraron una cantidad de países y de naciones y te prohibieron, por ejemplo, circular, por ejemplo, reunirte con tus seres queridos. Por ejemplo, te prohibieron trabajar. Por ejemplo, te amordazaron, te pusieron el bozal, te prohibieron hablar, respirar, pensar, incluso te prohibieron cuestionar los métodos científicos cuando la ciencia, si no es cuestionada, pues no es ciencia, es dogma. Ese es un buen ejemplo de cómo sería un mundo dentro del globalismo. Lo has explicado vamos, yo creo que la explicación está clarísima. No lo podías haber explicado mejor. Curioso, curioso, pero pone los vellos de punta, ¿eh? Lo que estás diciendo pone los vellos de punta. Aquí estamos viendo en España, sobre todo focalizándonos aquí en España, nos estamos viendo algo que es en contra natura, es decir, muchas imposiciones ya han tenido que levantar un poquito esas imposiciones porque el pueblo español, aunque ahora muy aborregado, muy dentro del rebaño, ¿no? Muy aborregado, pero cuestionamos muchas cosas y a la larga el pueblo español, ya lo hemos visto a lo largo de la historia, pues los miedos que puedan tener estos gobiernos que nos están mal gobernando es que saben que el español de a pie, desde tiempos ancestrales, si nos rebelamos, somos muy peligrosos. Y entonces, como que ahora yo creo que nos atan en corto, nos sueltan un poco más la cuerda y cuando ya estamos con esa sensación de libertad nos atan más en corto. Con decirte que, mira, yo todos los años organizo viajes a Egipto y Egipto, que es el país de los países del eje del mal, ¿no? Yo he sentido mucha más libertad, incluso de expresión, que en mi propio país, en España, ¿no? Son países que se escapan por su ideología y por sus costumbres y por su tema de religión, se escapan a los tentáculos de Soros y de este globalismo, donde desde esos países del eje del mal, entrecomillado, pues se ríen de Europa, ¿no? Y dicen, bueno, ustedes están locos y están dejando que destrocen Europa por completo. Pero ahora yéndonos un poquito más a la cuestión actual, sin dar muchos nombres, porque ya sabes, las normas que hay en YouTube, YouTube cada vez pone más normas, cada vez pone más normas. Yo ya prácticamente te puedo decir que he escrito un diccionario de sinónimos para que el algoritmo no pille ciertas cosas. Sí, pero el conflicto este tan rimbombante que está ocurriendo ahora mismo, vemos como el que está ahora defendiendo su país con tanto heroicidad y tal, este señor también está impuesto por Soros. Está impuesto, de hecho, en 2014, creo recordar, ocurrió en este país como un golpe de estado mediático donde la gente salió a la calle, empezaron a haber protestas y se provocó pues, unas elecciones y a este señor, que es un actor, lo pusieron ahí, salió elegido y bueno, pues él ha llevado a cabo pues una serie de cosas en su país, pues que bueno, son bastante cuestionables. Estaría detrás Soros, es decir, el movimiento actual y el presidente de Rusia estaría en contra de esos movimientos de Soros y de esa globalización.
Bueno, pues para entender cómo el panorama de Ucrania conectado a Soros, porque no es el único elemento que va a entrar a jugar un juego importante, ¿no? Dentro de lo que está ocurriendo en este enfrentamiento bélico Rusia-Ucrania. No es el único, pero insisto, Soros siempre va a ser importante y va a tener una gran connotación en cualquier análisis que tú quieras hacer en torno a él, porque es quien maneja el dinero. Y quien maneja el dinero, pues toma las decisiones de control. Y quien paga, pues es quien manda, ¿verdad? Entonces sí tiene algo que ver. Soros, claro que está metido en Ucrania, no solamente Soros con sus financiamientos millonarios, multimillonarios que ha tenido desde 1990 está metido Soros en Ucrania. ¿Cómo está metido Soros en Ucrania? Bueno, desde 1990 él funda allí la International Renaissance Foundation. Eso no se puede olvidar y muchas personas parece que lo están obviando, olvidando o no lo saben. La International Renaissance Foundation de Soros en Ucrania desde 1990 está inyectando dinero en la sociedad civil ucraniana. Eso es bueno, claro, para muchas cosas podría parecer muy positivo, como haciendo un paralelo de lo que estábamos hablando hasta ahora, los fines del globalismo siempre pintan muy bien. El problema está en la realidad factual, en lo que vive el pueblo, en cuando se da cuenta el pueblo de que que ha sido preso y ya no puede liberarse. No hay que olvidar que, por ejemplo, en 1994, Soros y su International Renaissance Foundation entregó 12 millones, no estamos hablando de miles, sino de millones de dólares inyectados en organizaciones no gubernamentales en Ucrania. Y ya sabemos lo que son las organizaciones no gubernamentales, muchas pues obviamente con grandes fines altruistas, pero otras no. Otros ni siquiera lo saben y están siendo manejados por arcas soristas, ¿no? ¿Cuáles son los fines de Soros? Bueno, seguir inyectando dinero para que estas organizaciones pululen dentro de un país, este es un buen ejemplo, Ucrania, se diseminen y poder tener una base dentro de la sociedad que maneje todas las líneas temáticas y de acción que tiene la Open Society Foundations de Soros. ¿Cuáles son? Bueno, todas las que todos ya sabemos y conocemos que maneja el globalismo. La equidad de género, que no es equidad, sino eh, una, una tergiversación de lo que es una minoría, los catalogan en minoría, después dividen y subdividen en grupos sociales a la gran sociedad, a la sociedad completa, por ejemplo, de una nación, entre razas, entre religiones, entre géneros, que cada vez son más, LGTBQ, más, plus, etcétera. Y de esta forma tú obtienes una sociedad atomizada. ¿Eso ha ocurrido en Ucrania? Sí, como en muchas otras naciones en donde ha metido dinero Soros. No hay que olvidar también aquí un elemento supremamente clave y es que una tercera parte del Parlamento Europeo es reliable para George Soros. ¿Qué significa eso? Por palabras directas de Soros. Él es el que lo ha dicho, que una tercera parte del Parlamento Europeo es reliable, es decir, es confiable. ¿Y cómo no va a ser confiable si reciben directamente fondos de la Fundación Open Society Foundations? Pues por supuesto que pasan a ser confiables. Y esto te da y te ejemplifica por qué Occidente, por qué Europa occidental está como está, por qué hay tantas personas genuflexas o se hacen los de oídos sordos y los que no ven y los que no entienden y dejan pasar. Algunos son peores, como el presidente de tu país, pero otros sencillamente no se untan o pasan desapercibidos. Pero eso hace que tengamos un escenario en Occidente, en Europa occidental, bastante crítico, bastante grave y al menos sin ninguna mira a que vaya a haber una solución. ¿Qué es lo que debe haber? Bueno, debe haber una apertura de visión del pueblo, debe haber sobre todo una apertura de
comprensión y de entendimiento de qué está ocurriendo al interior de cada uno de los países. Los pueblos tienen que exigir a sus gobernantes que hagan lo que están supuestos a hacer y es trabajar por el beneficio de su pueblo, no por intereses de globalismo. Para ir, para ir terminando, tú ahora mismo estás en litigio con, me imagino que será alguna de sus fundaciones o no sé, con alguno de sus tentáculos, llámale X. Bueno, Rafa, me tocó directamente contra el gobierno de los Estados Unidos, que es quien es el dueño de la agencia de noticias para la que yo trabajaba. Y bueno, tocó continuar litigio en tribunales porque lo que es, los hechos son los hechos y la verdad es la verdad. Y en ningún momento desde 2018 he cedido porque la verdad es la verdad. Cuesta, sí, pero aparecen muchos ángeles por el camino, muchas buenas personas con buenas intenciones increíblemente y he podido seguir adelante luchando contra estos monstruos porque realmente es no solamente el gobierno, es una demanda contra el gobierno, sino también una demanda contra lo que yo llamo y todos ya conocemos muy bien el Estado profundo. Personas al interior de las organizaciones gubernamentales en los Estados Unidos que están luchando en contra de los Estados Unidos, en contra de la verdad, en contra de los intereses de los Estados Unidos, que están mintiendo ahora con mayor documentación en mi haber, dado que estamos justamente en días de litigio y tú lo sabes, muy amablemente has esperado que yo tuviera este tiempo para venir a acompañarte aquí en entrevista, lo cual agradezco enormemente de tu parte. Bueno, he tenido que revisar cientos y cientos de documentos que al fin me han sido entregados gracias a la labor de mi abogado y he podido comprobar lo que ya intuía. Grandes ejecutivos federales que trabajan para el gobierno federal mintiendo en documentos oficiales, mintiendo en audiencias. Tengo la documentación, tengo la prueba de toda la conspiración que hubo al interior del Departamento de Estado, del gobierno, para que todo sucediera como sucedió. Rápidamente hay que acallar a esta periodista, te imaginarás, uno es solamente una hormiga comparado con estos monstruos filántropos y sobre todo personas de alto nivel en el gobierno, tanto en el Ejecutivo como pues en el Departamento de Estado, como te digo. Y bueno, lo que ha servido es mi interés en aclarar y sacar todo a la luz como debe ser, porque uno no puede dedicarse toda la vida a ser periodista y a tratar de buscar la verdad y cuando le ocurre a uno un caso, entonces uno amedrentarse y quedarse callado y arrodillarse o esconderse muerto de miedo. No, hay que sacar fuerza, fortaleza de donde sea para poder confrontar a quien tenga que confrontar, sea de donde sea y esté en la posición en que esté, porque voy a publicar y voy a documentar todo públicamente para que la gente sepa qué es lo que corre al interior del Estado profundo. Me parece algo estupendo y muy valiente por tu parte y yo creo que muchísima gente de mi canal y de otros canales de aquí de YouTube van a seguir de primera línea todas esas publicaciones que tú puedas realizar, evidentemente, dentro de la legalidad. Y yo creo que es importante que en los tiempos en los que estamos, porque hay una pugna, ¿no? La gente le dice izquierdas, otros le llaman derechas, otros le llaman patriotas, otros... No, yo creo que serían los globalistas contra el resto, ¿no? El resto a veces somos pequeñas hormiguitas, como tú bien has dicho, pero a veces el resto también somos mínimamente inteligentes, tenemos sentido crítico y capacidad de análisis para poder ejercer y realizar ciertas cosas. Pues llegados a este punto, me gustaría que hagas un poquito de spam y publicidad de tu canal para que mi audiencia vaya a verte a tu canal y que crezca mucho tu canal y que vean todo lo que tú estás publicando y los vídeos que estás haciendo, porque yo, y os lo digo a la audiencia, yo la sigo muy de cerca siempre que puedo, siempre que tengo un momento, me pongo
vídeos de Isabel, voy escuchando y gracias a Isabel también, os digo la verdad, no lo voy a negar, me informo de muchas cosas que luego también os las comunico a vosotros. Es decir, ella es una fuente para mí de información bastante buena. Coméntame dónde podemos encontrarte. Muchísimas gracias, Rafa, muchísimas gracias. Bueno, sí, a raíz del encierro y de toda esta situación sometida a investigación federal, pues en 2020 decidí activar mi canal de YouTube y comencé no solamente a hablar, a informar y a también publicar mis investigaciones que he seguido haciendo. En 2020, en 5 días, descubrí quiénes estaban financiando las revueltas aquí al interior de Estados Unidos. He sacado información sobre Black Lives Matter, he sacado información sobre Soros, he sacado información que confirma los dineros de los contribuyentes estadounidenses a Open Society Foundations, etcétera, etcétera. También todo lo que ocurrió en las elecciones, todas las dudas y todas las investigaciones que se estaban llevando a cabo y se siguen llevando a cabo dentro de Estados Unidos en torno a las últimas elecciones presidenciales. En fin, publico mucha información, lo que más puedo, lo que el tiempo me lo permite, siempre información de investigación, análisis y opinión. Mi canal lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo, en YouTube y también me encuentran en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, bajo mi nombre Isabel Cuervo. En Telegram también tengo un canal, Isabel Cuervo Canal, y ahora estoy en Getter, la nueva red social libre de censura. Estoy probándolas, ya abrí mi cuenta allí, Isabel Cuervo, por todas las redes sociales me encuentran y por allí pueden seguir mi trabajo y bueno, trataré de mantenerlos siempre, obviamente, actualizados. Pues encantado. Muchísimas gracias, Isabel, de participar en mi programa. Para mí era importante porque ya te digo, te llevo siguiendo desde hace mucho, en la sombra. Yo te seguía, te veo, te observo todo lo que haces y yo creo que de muchos, no sé, a mi criterio, esto es algo personal, a mi criterio de muchos canales que han hablado de Soros, creo que no es que sean malos los demás, no, es que creo que el tuyo se acerca más a esa información e investigación periodística, que es la que mucha gente necesita, porque si no, la verdad es que no despertamos y no nos dicen las verdades en la cara. Pues muchísimas gracias por estar en mi canal y no te vayas, que ahora vuelvo contigo, despido a la audiencia y enseguida estoy contigo. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Muchísimas gracias. Pues bien, chicos, ya habéis visto, se puede decir más alto, más claro, más bajito, más clarito, como tú quieras, más alto, más bajo, como tú quieras. Esta es una de las realidades a las que nos tenemos que enfrentar el trabajador de a pie, que sufrimos, pues bueno, todas estas cosas, que poderes que están por encima, ya no de nuestros gobiernos, sino por encima de los gobiernos, como la Unión Europea, gobiernos muy globalistas. Hay una serie de personajes como este señor, Soros, que manejan los hilos. Y es muy curioso porque, ya habéis visto, tienen sus tentáculos en muchos sitios y quizá en lugares donde tú no te lo esperas, pero también. En fin, espero que esta entrevista con Isabel os haya servido. Ya sabéis, os recomiendo su canal, Isabel Cuervo, que vais por allí y echáis un ojo y yo sé que os va a encantar porque tiene un contenido bastante bueno. Así que por mi parte, pues bueno, nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.